Y hoy vamos a hablar de un tema que a mí me encanta, que es la lesión medular aguda intraoperatoria. Cada vez que nos enfrentamos a un procedimiento de cirugía mayor de columna, nos enfrentamos a dos grupos de patologías especiales. El grupo de escoliosis, que en sus diferentes espectros es más del grupo de los niños, y la patología degenerativa, que también tiene, digamos que un componente también puede tener un componente escoliótico, pero pues que tiene un contexto en cuanto a comorbilidades y comportamiento completamente distinto al de los niños. Sin embargo, aún así, aunque son dos grupos que aparentemente son diferentes, comparten algunas circunstancias especiales en cuanto a crisis se trata durante el procedimiento quirúrgico. Sin embargo, lo que sí es claro es que cuando hablamos el mismo idioma, todo el grupo tratante, en cuanto a cuántos niveles vamos a operar, qué anatomía específica tiene el paciente, en cuanto a la gravedad del ángulo de COVID y el compromiso que pueda llegar a tener el paciente en su función pulmonar y en su función cardíaca, qué tipo de procedimiento van a realizar y qué tipo de cirugía o cuántos tiempos quirúrgicos tengan planeado realizar para lograr el mejor resultado en el paciente, pues definitivamente vamos a tener claras las condiciones a las que nos vamos a enfrentar durante el procedimiento quirúrgico. Cuando los grupos de columna trabajan ambos grupos etarios, tanto niños como adultos, hacer ese cambio entre los protocolos que se utilizan para niños o para adultos puede, digamos, que ser un poquito más fluido, y eso nos da armas que a veces no, digamos, que no poseen otros grupos que trabajan solo con niños o solo con adultos. Debido a que la evidencia en estos casos no es 1A del todo, y nuestra evidencia, digamos, que no es tan fuerte, solo en algunos aspectos específicos, eso nos hace, digamos, que trabajar con ambos grupos nos dé mejores opciones, especialmente cuando se trata de una circunstancia de crisis, debido a que las circunstancias de crisis son muy escasas. Entonces, digamos que al tener mayor frecuencia de presentación, por tener un grupo grande con el que se trabaja, pues digamos que tenemos más opciones de manejar con mayor tranquilidad estas crisis. Es importante anotar que pues he tenido, gracias a trabajar con un grupo de los que se encuentran disponibles como AO de Latinoamérica, la posibilidad de trabajar no solamente diferentes grupos etarios, diferentes patologías, sino también diferentes opciones de tratamiento que vienen desde diferentes lugares de Latinoamérica. En cirugía de columna, las últimas publicaciones están cada vez más fuertemente hablando que el entrenamiento, la certificación y la experiencia son fundamentales para el buen resultado neurológico y clínico de los pacientes, que el tratamiento multidisciplinario es fundamental para que estos pacientes lleguen a buen término, y que todo el equipo, tanto neurofisiólogo, quirúrgico, que incluye en nuestro caso habitualmente tanto el grupo de ortopedia como el grupo de neurocirugía, y en algunos casos incluso al grupo de cuidado intensivo dentro del quirófano, hablemos el mismo idioma, conozcamos el plan quirúrgico, determinemos en conjunto la monitoría neurofisiológica y la monitoría intraoperatoria que vamos a utilizar, discutamos incluso a veces la técnica anestésica, las comorbilidades y los riesgos específicos de cada paciente, son los que nos van a preparar precisamente para enfrentar una circunstancia de crisis o cualquier complicación. La neuromonitoría para nosotros, los anestesiólogos habitualmente comienza con con la monitoría básica, avanza a la monitoría y evaluación de la profundidad anestésica, y últimamente, adicionalmente, tenemos la opción de charlar cada vez más fluidamente con los neurofisiólogos en cuanto corresponde a la evaluación específica de si ese paciente necesita toda la monitoría neurofisiológica, que incluye habitualmente evaluación somatosensorial, motora y de electromiografía. La literatura menciona que la evaluación en conjunto multimodal de esos tres aspectos de la monitoría neurofisiológica tiene una sensibilidad y una especificidad que alcanza el 100% de los pacientes, y nos da una tranquilidad muy grande cuando nos enfrentamos a un paciente pues de alta complejidad, de más de 5 niveles, que va a tener corpectomías o distracciones grandes dependiendo de los ángulos de inclinación que tiene, y pues es para nosotros cada vez más seguro. Otras herramientas que tenemos últimamente es la disponibilidad de salvadores de células,
y otras, digamos que habilidades y establecimiento de protocolos específicos que hacen que el manejo intraoperatorio, especialmente en crisis, sea cada vez más seguro y más tranquilo. Pero lo que definitivamente hace que el tratamiento y el manejo sea cada vez más tranquilo es la conversación. La conversación es ineludible, es la clave en el quirófano. La adecuada articulación del equipo depende de la familiaridad y de la confianza de cada una de sus partes. Y esto solamente se logra con tiempo, cuando las instituciones brindan la oportunidad de discusión por fuera del quirófano para lograr que los lazos entre cada una de las partes se estrechen. Y tener la oportunidad de tener momentos académicos en donde se pueden discutir los pacientes, en donde se comparte información específica de cada una de las subespecialidades, hace que el idioma que todos hablan en el quirófano y por fuera de él sea cada vez más fluido, funcionen mejor en conjunto, tengan mejores opciones de tratamiento desde el preoperatorio hasta el posoperatorio, pasando por el manejo del dolor, y brinda mejores condiciones para el paciente. En el 2019, el grupo del Instituto Sueco de Seattle hace esta publicación en donde condensa 5 específicos escenarios de crisis, y específicamente el primer escenario del que habla el grupo de Seattle es precisamente la pérdida de señales espinales en la neurovigilancia o potencialmente una lesión medular aguda intraoperatoria. Todos quisiéramos que cuando tenemos una pérdida de potenciales intraoperatoria definitivamente no sea una lesión medular aguda, y si es una lesión medular aguda, esa lesión medular aguda nos permite hacer un diagnóstico de que su causa es estructural y que por tanto tenemos la opción de mejorar ese paciente en un segundo tiempo quirúrgico en agudo o posteriormente. Pero definitivamente digamos que no podemos dejar de pensar que sea un falso positivo, y por tanto descartar que sea un falso positivo en una instauración de una lesión medular aguda intraoperatoria, pues digamos que es lo más importante porque nos va a permitir ganar tiempo medular. Este artículo también es un momento y una oportunidad para recordar otras complicaciones que podemos tener durante una cirugía de columna, como el paro y la hipoxia en prono, la lesión de la arteria vertebral, que habitualmente es en procedimientos precisamente de columna cervical, afortunadamente en supino, y la hipotensión de inicio súbito, que también está relacionada especialmente con procedimientos que se realizan en patologías dorsales. Pero ¿por qué es importante hablar de lesión medular aguda intraoperatoria? Con una presentación escasa de aproximadamente 1 a 2% de los casos de las diferentes cirugías de columnas que se realizan en el mundo, el problema son las consecuencias físicas, emocionales y económicas que estos pacientes tienen. Estamos hablando de que la recuperación funcional de un paciente con una lesión medular aguda intraoperatoria establecida alcanza los 4 millones de dólares, teniendo en cuenta no solamente el equipo médico que se ve involucrado, sino toda la fisioterapia que puede llegar a necesitar para tener una vida relativamente funcional y adecuada. Así que luchar en el quirófano porque ninguno de nuestros pacientes tenga una lesión medular aguda instaurada después de un procedimiento quirúrgico definitivamente es la mejor opción, y no hay que perder ninguna opción para evitar al máximo que ésta se presente en cualquiera de nuestros pacientes que van a ser llevados a cirugía. Sin embargo, la lesión medular aguda, desafortunadamente, que es una complicación catastrófica, no está desligada de las otras complicaciones frecuentes que tenemos en cirugía de columna de alta complejidad, como por ejemplo la transfusión, las alteraciones del posicionamiento, ya sea por lesiones de presión o ya sea por lesiones vasculares o posicionales, la amaurosis posoperatoria, y todas estas complicaciones, sean más o menos catastróficas, definitivamente están relacionadas con la presentación de infección. Así que el establecimiento de protocolos que nos permitan manejar estos pacientes preoperatoriamente en forma más clara, que nos permitan determinar qué complicaciones van a tener en el preoperatorio y qué protocolos vamos a manejar en el transoperatorio, si llegamos a tener o no crisis, son fundamentales para que esas crisis que vayamos a presentar las manejemos en las mejores condiciones. Estos son dos artículos, tal vez los dos artículos más significativos en donde vemos la evolución de las listas de chequeo de crisis en cirugía de columna. Las primeras publicaciones comienzan en el 2012, pasan a la publicación de Vitales
de Vitalis, que es una de las tal vez más frecuentes mencionadas en la literatura, y finalmente Rendell en el 2019 evalúa qué cambios podríamos realizar en esas listas de chequeo que digamos que no hemos hecho tan públicas en algunas circunstancias en los diferentes grupos de columna, porque como veremos posteriormente, las últimas publicaciones que hablan de listas de chequeo de guías de manejo en cirugía de columna, que son del 2020, encuentran que los consensos no llegan al 100% del uso de las listas de chequeo en crisis. Así que de pronto los grupos de columna tienen una opción excelente para establecer esas listas de chequeo en el quirófano y en circunstancias y que les brinda no solamente información importante para el manejo de circunstancias de crisis, sino también les permite establecer sus parámetros basales que van a ser el estándar de manejo en la situación de crisis, pero que son un recordar importante durante todos los procedimientos quirúrgicos para determinar cuáles son los factores de los que debemos estar pendientes cada uno de los componentes del grupo multidisciplinario para que el resultado clínico y quirúrgico sea el mejor. Esta es la lista de Vitalis propuesta desde el 2014 y como les he mencionado, ha tenido algunas modificaciones, pero aún así es la que la que hacemos nosotros, la que usamos nosotros en el quirófano y la que nos permite establecer nuestros parámetros basales. Ahí podemos leer cada uno de los componentes del quirófano, cuáles son sus variables basales, y esas variables basales son las que tenemos anotadas desde el primer momento, las enlazamos con las variables basales del neurofisiólogo, o sea, con los primeros valores fisiológicos que tiene el paciente en su evaluación neurofisiológica, tanto en hora como en modo y lugar, de tal manera que si tenemos una circunstancia de crisis, podemos optimizar ese paciente a las mismas variables y disminuir las opciones para el anestesiólogo, que sus variables sean las que están afectando los potenciales y que por tanto están produciendo un falso positivo. Entonces aquí nos permite establecer que la evaluación constante de la presión arterial, de la optimización del hematocrito, del equilibrio ácido básico del paciente, de la temperatura, y por tanto siempre prepararse para un despertar intraoperatorio es definitivamente mandatorio para los anestesiólogos desde el primer momento. Y eso incluye el informe al paciente de la posibilidad de que pueda tener un despertar intraoperatorio. Posteriormente vamos a ver que todas estas circunstancias o variables basales que tenemos en cuenta los anestesiólogos al comienzo del procedimiento quirúrgico son controversiales. Hay equipos que no, digamos que no toman las mismas variables basales, pero después discutiremos y si quieren al final en las preguntas podemos discutir también en dónde está la controversia. Pero sin embargo, a nuestro juicio sí, desde el primer momento informamos a los pacientes en su firma de consentimiento informado la posibilidad de necesitar un despertar intraoperatorio, y los anestesiólogos deben estar preparados con su plan anestésico para que deban hacer un despertar intraoperatorio en cualquier momento del procedimiento quirúrgico. También debe cada uno de los componentes, o sea, todo el personal de salas cuando tenemos una circunstancia de crisis debe, digamos que prepararse precisamente para concentrarse específicamente en la circunstancia. Y adicionalmente nosotros, que no contamos con sala híbrida, nos preparamos para trasladar ese paciente a radiología intervencionista o no intervencionista, ya sea porque necesitemos, en el caso de cirugía mínimamente invasiva, manejo intravascular, o en el caso de cirugía ortopédica abierta, el uso de diagnóstico tomográfico o de diagnóstico con resonancia magnética. Y ustedes estarán de acuerdo que trasladar un paciente con múltiples perfusiones, si estamos utilizando anestesia endovenosa, a un procedimiento quirúrgico tomográfico, pues es relativamente fácil, pero trasladar ese mismo paciente a una sala de resonancia magnética con perfusiones ya empieza a complicarse un poco. Así que digamos que estar preparados para ese tipo de traslados desde el primer momento en una cirugía de columna, especialmente si esta es una cirugía de alta complejidad, pues definitivamente es mandatorio.
Una vez tenemos la presentación de la circunstancia de crisis, ya sabemos qué debemos hacer en el control de sala, todo el personal de enfermería e instrumentación, el neurofisiólogo verificó que todos sus cables y su evaluación neurofisiológica es correcta y que no tenemos ningún falso positivo por parte del neurofisiólogo, el cirujano evaluó sus últimos movimientos o la última acomodación desde el punto de vista estructural que haya hecho en la columna, o si los cambios de los potenciales están relacionados con una maniobra específica del cirujano o no está relacionado con una maniobra específica del cirujano. Entonces los anestesiólogos tenemos que enfrentarnos ante la posibilidad de que la lesión medular sea estructural y evaluar si alguno de nuestras variables está influyendo los potenciales. Pero digamos que para nosotros ya es muy fluido determinar como anestesiólogos si definitivamente estamos afectando o no los potenciales, y como les digo, desde el primer momento ya tenemos todas nuestras variables controladas y adicionalmente ya nos anticipamos para el traslado de un paciente para un diagnóstico estructural. Estas son las variables en circunstancias de crisis que propone la literatura que deberíamos tener en cuenta los anestesiólogos. La relajación muscular es una controversia para los diferentes consensos de cirugía de columna del mundo. El consenso del 2019 publicado por el grupo norteamericano habla que definitivamente ellos apoyan el uso de relajante muscular si estamos hablando de succinilcolina o rocuronio para la intubación orotraqueal del paciente. Sin embargo, si la condición de comorbilidad de vía aérea del paciente nos permite no usar relajante muscular, nosotros preferimos no usarlo. Y esto lo hacemos debido a que nuestros tiempos entre el inicio del procedimiento anestésico de intubación, monitoría y monitoría neurofisiológica al inicio de la incisión quirúrgica, o sea, a la realización de los primeros potenciales basales del paciente, es relativamente corto y usamos relajación muscular solamente cuando tenemos monitoría de relajación muscular. Sin embargo, con sorpresa veo que no todos los equipos de columna del mundo tienen monitoría de relajación muscular, ya sea porque no lo usan en forma, digamos que rutinaria, o porque no la tienen disponible. Así que pues cada grupo deberá evaluar sus propias circunstancias para determinar si utilizan relajación muscular o no dentro del quirófano. Si nosotros en la sala que tenemos asignada ese día tenemos la disponibilidad de monitoría de relajación muscular, estamos muchísimos más tranquilos de usar relajante muscular al momento de la intubación, pero si no lo tenemos, preferimos no utilizar relajación muscular, y pues obviamente esto relacionado con las condiciones específicas de cada paciente. Con respecto a la controversia si se utiliza anestesia balanceada o anestesia endovenosa, que es una de las discusiones clásicas de la anestesia en cirugía de columna, hemos determinado que lo que tengamos disponible, y de que a pesar de tener una institución en donde contamos absolutamente con todos, pues todos tenemos días difíciles, y hay días en donde tenemos la posibilidad, digamos, de no tener el monitor de profundidad anestésica que queremos para específicamente para ese tipo de paciente, o que tenemos algún problema logístico en donde definitivamente tenemos que usar anestesia balanceada. Entonces, el consenso no es específico en determinar que la anestesia endovenosa es mandatoria, aunque efectivamente ellos prefieren utilizar anestesia endovenosa y nosotros también. Pero lo que yo les diría es que usen la anestesia, el plan anestésico con el que se sientan más cómodo, y con los recursos que ustedes tengan a mano que les brinden la mayor seguridad con el paciente. Si ustedes tienen control específico de la profundidad anestésica de su paciente, ya sea con electroencefalografía, con BIS o con analizador de gases, seguramente ustedes van a estar en mejores condiciones que si no tienen la posibilidad de evaluar profundidad anestésica en los pacientes. Hay algunas otras discusiones con respecto a las presiones arteriales medias que se deben manejar en este tipo de pacientes, y pues claramente va de la mano de cada uno del tipo de paciente específico que estemos utilizando y de sus curvas de distribución de tensiones arteriales normales para garantizar presión de perfusión medular. Sin embargo, en circunstancias de crisis sí subimos presiones arteriales medias por encima de 90 a 100 si tenemos una pérdida de potenciales. Y definitivamente no utilizamos la hipotensión como medida de ahorro sanguíneo intraoperatoria en cirugía de columna, que aunque está descrita
la literatura no la apoya definitivamente y a nosotros nos parece una circunstancia muy riesgosa como medida de ahorro sanguíneo y entonces preferimos utilizar otras opciones. Mantenemos durante el transoperatorio, sí, hemoglobinas mínimas entre 9 y 10 con gasometría en perfecto equilibrio electrolítico y gasimétrico, y el paciente lo mantenemos con evaluación de temperatura a permanencia y con protección para normotermia, así tengamos que utilizar doble manta térmica y calentador de líquidos. Descartamos si la pérdida de potenciales es por una lesión de posicionamiento y por eso tanto el grupo neurofisiológico como quirúrgico y anestésico están presentes en el posicionamiento y el posicionamiento es conjunto para que todos tengamos en la cabeza cómo quedó el paciente y si en el posicionamiento que lo dejamos puede estar alterando los potenciales. Como última opción o como siguiente paso tomamos la decisión de reducir el MAC o la concentración de anestésicos endovenosos si estamos dando anestesia endovenosa, y la coadyuvancia que se propone con ketamina para nosotros definitivamente no es una opción ni al inicio de la cirugía ni durante la circunstancia de crisis, porque consideramos que si hemos hecho una adecuada evaluación basal del paciente y la estamos comparando con nuestras variables basales en circunstancias de crisis, la ketamina no nos aporta una mayor opción para definir si esa lesión es estructural y preferimos ganar tiempo en el diagnóstico estructural de la lesión. Si persisten los potenciales perdidos, aumentamos la presión arterial media por encima de 100, evaluamos el uso de corticoides en fase aguda, dependiendo de las circunstancias específicas del paciente, porque a pesar de las últimas publicaciones después del NACIS que hablan de que existe la posibilidad de que algunos pacientes se beneficien del ciclo de corticoides en agudo, para nosotros todavía no es claro y en las circunstancias en que hemos tenido que decidir, hemos decidido no usarlo. Más que usarlo, y si definitivamente persistimos con pérdida de potenciales, avanzamos a la realización del test de despertar y verificamos que ese paciente tenga alteraciones motoras, como en el caso que vamos a presentar el día de hoy en la charla. Esta es una de nuestras publicaciones del año anterior, en donde presentamos un caso de un paciente de 14 años que iba a ser llevado a una corrección de escoliosis congénita y una corpectomía de T10 y que durante el procedimiento quirúrgico tiene una pérdida de potenciales intraoperatoria. Realizamos toda la lista de chequeo que hemos mencionado atrás, tanto desde el punto de vista quirúrgico como neurofisiológico, y posteriormente nosotros como anestesiólogos encontramos que llegamos hasta el test de despertar y encontramos que el paciente definitivamente tenía una incapacidad motora bilateral después de realizar el test de despertar, y decidimos realizar el traslado del paciente a la realización de una tomografía para hacer diagnóstico estructural. En la tomografía no encontramos claridad sobre radiológica sobre qué estaba causando la lesión del paciente y decidimos hacer una resonancia magnética. Al hacer una resonancia magnética encontramos un fragmento de hueso que se había alojado en la porción anterior del saco dural y que seguramente podría ser la causa que estaba comprometiendo el flujo medular en este momento. Tejido celular subcutáneo, ligamentos supraespinosos, interespinoso y el amarillo como tal. La distancia entre el espacio epidural y la piel es de aproximadamente 4 centímetros, entre 4 y 6 centímetros en el 80% de la población. Ok, bueno, ya lo discutimos creo más tarde exactamente. Bueno, encontramos una porción de hueso que se había, digamos que movió hacia la porción anterior de la médula y que seguramente estaba comprometiendo el flujo, era la causa del compromiso del flujo, y decidimos llevarlo a un segundo tiempo quirúrgico en donde hicimos la excisión del fragmento de hueso que habíamos visto en la resonancia magnética y el paciente recuperó movilidad en el postoperatorio inmediato, posterior a 15 horas de cirugía y de un segundo tiempo quirúrgico, y posteriormente el control a 4 años, lo que tenemos es un paciente caminando perfectamente funcional y con una corrección de su escoliosis en forma adecuada, que ha disminuido la posibilidad de que esa escoliosis comprometa muchísimo más la función pulmonar de este paciente. En conclusión, podemos decir entonces que en estos pacientes el manejo multidisciplinario
y en donde cada una de las partes cumple con su trabajo en la mejor forma posible, en donde se comparte información, ya sea para un paciente de alta complejidad o uno de baja complejidad, en donde todas las manos posibles y las mejores manos trabajan en conjunto, es lo que mejor aporta a los pacientes y lo que nos brinda mejores oportunidades y resultados neurológicos. Y finalmente quiero dar las gracias a aquellos bolivianos con los que he tenido oportunidad de compartir en mi vida, que me han enseñado lo que significa el resultado del trabajo duro y por mérito propio, y que me han enseñado también lo que significa rigor y valentía en la práctica de la anestesia y de la neuroanestesia. Muchísimas gracias.